والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón, buscamos el refugio en él de nuestras malas obras y almas. Y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo desvía, no hay nadie quien guiarlo. Testifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, sin asociados en adoración. Y testifico que Muhammad es su siervo y su mensajero, el último profeta y sello de los profetas, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Por cierto, la mejor palabra es la palabra de Allah, su Corán. Y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su sunnah. Y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en nuestra religión. Cada invención es una innovación, y cada innovación es un desvío, y cada desvío está en el fuego. Amma ba'd, a lo que sigue, hayakum Allah y ikhwan, barakallahu fikum. Regresamos a la clase de hadith de sábado. Leemos el libro y el estudio del libro Bahjatul Qulub al-Abrar, la alegría de los corazones de los justos, escrito por el imam Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Y en el estudio de este libro usamos también el comentario de Sheikh Ubayd bin Abdullah bin Sulaiman al-Jabiri rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, llegamos, ya Juan barakallahu fikum, al hadith 86. Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah menciona, dice, al hadith al-sadis wa thamanun an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم رواه أحمد ومسلم والنسائي. نعم. Que el Sheikh menciona, dice, hadith 86, que narró a Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, tomen o aprenden sus rituales, es decir, rituales del Hajj de mí. Y este hadith está reportado por Muslim, Ahmed y Al-Nisa'i. Naam. O sea, en el Sahih de Muslim, en el Musnad del Imam Ahmed y en el Sunan de Imam Al-Nisa'i. Este hadith, ya Juan barakallahu fikum, el hadith 86, se trata de rituales del Hajj, el manasik, o manasik Nabi sallallahu alayhi wa sallam, los rituales del Hajj del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y basado a este hadith vemos que, como cualquier otro acto de adoración, no lo hacemos a como deseamos, pero lo hacemos acorde de la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. El Hajj se hace acorde la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam, como él enseñó a hacer el Hajj. No.
seguimos aquí con la explicación de Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala, y dice يعني هذا كلام جامع. Esta es una declaración o dicho, sí, una declaración exhaustiva, o sea, amplia, grande, tiene mucho significado. Dice el Sheikh, mediante la cual los sabios han usado esta narración para saber cómo enseñar y aplicar y practicar y realizar el Hajj. El Hajj, que es uno de los pilares del Islam. ¿No? Y cómo hizo el profeta sallallahu alayhi wa sallam el Hajj. El hadith de Jabir ibn Abdullah es un hadith largo. Y hay muchos libros escritos sobre el hadith de Jabir ibn Abdullah, que narró este hadith, porque esta es una parte de su hadith. Esta es la primera parte o una parte pequeña del hadith largo de Jabir ibn Abdullah, que enseña en esta narración el hajj del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y fue el último hajj del profeta sallallahu alayhi wa sallam, que se llama hajj al-wada, ¿cómo se dice en español? El hajj de despido. O que el último hajj que hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam, y se despidió de la nación en este hajj, ¿no? Porque no solo la gente de Medina vino a hacer el hajj con el profeta sallallahu alaihi wasallam, pero la gente afuera de Medina hicieron el hajj con el profeta sallallahu alaihi wasallam, gente de Mecca, gente de los otros pueblos y diferentes lugares de la umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, como vamos a ver en las explicaciones y en la última parte de la narración, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: tomen de mí los rituales del hajj, porque no sé si voy a poder hacerlo otra vez, o no voy a poder hacer después de este hajj mío el siguiente año o otra vez. No. Entonces, aquí este hadith lo usamos como un ejemplo y prueba de cómo hizo el hajj el profeta sallallahu alaihi wasallam, el hadith de Jabir. Aunque el Sheikh Abdurrahman al-Sa'di lo que ha colectado en esta colección de hadith de su libro aquí, Bahjat al-Qulub al-Abrar, la alegría de los corazones de los justos, nomás menciona en la colección de hadith esta primera parte, que tomen de mí los rituales del hajj, pero en la explicación el Sheikh menciona una gran parte del hadith. Now, el Sheikh menciona y dice: entonces este hadith se usa igual como el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: oran como me han visto orar. Es una orden del profeta sallallahu alaihi wasallam, que no podemos orar, no podemos hacer el salah en una manera que no es la manera en que la hizo, o en cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam realizó el salah. Igualmente los sabios han mencionado que usamos este hadith igual porque el profeta sallallahu alaihi wasallam empieza y dice: khudhu anni manasikakum, tomen de mí los rituales del hajj, es decir, cómo realizar el hajj. Tomen el ejemplo de mí, de mi práctica del hajj, tómanlo como ejemplo para saber cómo hacer el hajj. Entonces, esto igual se usa, este hadith, dice el Sheikh, como el otro hadith del salah. Así como aquella, dice el Sheikh, incluye todos los detalles de la oración, esta narración incluye todos los detalles del hajj, ¿no? Sheikh Abdurrahman al-Sa'di dice que Allah bendiga al Sheikh aquí menciona primero que Allah lo bendiga el narrador, es decir, Jabir ibn Abdullah, que narró para la umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam este gran hadith de cómo realizar el hajj. Igualmente Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah,
quien tiene una buena declaración, dice el Sheikh, sobre el resumen del Hajj del profeta sallallahu alaihi wasallam, que mencionó en su libro Al-Qawaid al-Nuraniyya, y menciona y dice Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dice: se ha establecido por transmisión, o sea, narración continua entre los sabios del hadith de muchas fuentes en los dos sahihes, es decir, Sahih al-Bukhari y Sahih Muslim, y otros libros de hadith, que cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam realizó el hajj de despedida, yani él y los musulmanes entraron en el estado de ihram desde el lugar que se llama Dhul Hulayfa, y dijo: quien desee entrar, o primero, Dhul Hulayfa, Juan, es lo que se llama el miqat, de los miqats, de esos puntos o esos lugares alrededor de Mecca, de la zona de Mecca, que una persona debe tener la intención de hacer la umrah o el hajj antes de pasar ese punto o ese lugar. Entonces, alrededor de Meca, cada región o cada lugar de la gente donde vienen de afuera de Meca, tienen que pasar por uno de estos miqat. El profeta sallallahu alaihi wasallam pasó por Dhul Hulayfa, que es la miqat de la gente que viene de Medina. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dice aquí, o menciona aquí en la narración, de que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: man sha'a an yuhalla bi umra falyaf'al. Quien desee entrar en el estado de ihram para la umra, que lo haga. Wa man sha'a an yuhalla bi hajjatin falyaf'al. Y quien desea entrar en el estado de ihram para el hajj, puede hacerlo. Wa man sha'a an yuhilla bi umra wa hajj falyaf'al. Y quien desea entrar en el estado de ihram tanto para la umra como para el hajj, puede hacerlo. Entonces sigue mencionando Sheikh al-Islam Taymiyyah, mencionando esta narración, diciendo: cuando llegaron, es decir, a Mecca, hicieron el tawaf. Cuando caminan alrededor de la Kaaba y dan 7 vueltas alrededor de la Kaaba, y realizaron también el sa'i, cuando caminan entre el monte de Safa y Marwa. Ordenó a todos los musulmanes que habían realizado el hajj con la umrah, que abandonaran su estado de ihram y lo convirtieran en umrah solamente, excepto aquellos que habían traído animales para sacrificio. No abandonarían el ihram hasta que los animales llegaran a su lugar designado para el sacrificio. Algunos de ellos, dice aquí en la narración, le preguntaron al respecto, y por lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam se enojó, y dijo: unduru ma amartukum bihi faf'alu. Miren lo que les he ordenado y háganlo. O sea, el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba tratando de enseñar a la gente, y estábamos hablando del hajj, que había muchísima gente que llegó para hacer el hajj con el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Entonces, para tomar el tiempo para explicar para cada una persona que tiene una duda, pues es algo muy difícil. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam en ese momento pues se molestó y dijo: miren lo que les ordeno y háganlo. Tenemos que mencionar antes de esto de que hay diferentes tipos de hajj. El hajj que se hace directamente, solamente el hajj, y hay un hajj que se hace con
con Umrah y Hajj. La persona llega a Meca, hace Umrah, específicamente esa gente que llega mucho tiempo antes de los días del Hajj, hace Umrah y sale del Ihram, y después cuando llega a los días del Hajj, pues entra en Ihram. Entonces, por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó: quien desea entrar en el estado de Ihram para el Umrah, que lo haga. Entonces, la persona que quiere ir solo desde Medina a Meca para hacer Umrah y después hacer el Hajj, puede hacerlo. Y es decir, cuando llega los días del Hajj. Y quien desea entrar en Ihram para el Hajj solamente, puede hacerlo. Y quien desea entrar para la Umrah y Hajj, es decir, esa gente que también que llega, digamos, unos pocos días antes, digamos unos 2 días, 3 días, o hasta un día antes, que quiere hacer Umrah y Hajj a la vez, en vez de solamente Hajj, puede hacerlo, ¿no? Entonces hay diferentes, también los que traen animales para sacrificar. Hay diferentes tipos de Hajj, que es Hajj Qiran o Hajj Tamattu o Hajj. Y cuando esta clase en este momento no es el tiempo para explicar todos los detalles del Hajj, vamos a solamente leer y mencionar el comentario de Sheikh Abdurrahman al-Sa'di y Sheikh Ubayd al-Jabari sobre esta narración. Pero sí es una explicación de todo el Hajj, requiere no solo una clase, requiere, digamos, unos de 3 a 5 clases nomás para explicar el hadith de Jabir ibn Abdullah y los detalles del Hajj de otras narraciones, y lo que es obligatorio, lo que es sunnah, lo que es haram hacer durante el Hajj, ¿no? Todo esto es algo que pues requiere tiempo y más charlas o más clases para explicarlo todo. Pero aquí vamos a seguir con lo que menciona el Sheikh. Entonces, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam se molestó y dijo: miren lo que les he ordenado y háganlo, sigue en la narración el Sheikh al-Islam y dice: él mismo había traído animales para el sacrificio y no abandonó el ihram. Cuando vio esto que la gente se detenió, o esta persona o otros se detenieron, dice el Sheikh, algunos de ellos, a abandonar el ihram, dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ولولا أن معي الهدي لحللت. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: si hubiera sabido de antemano lo que sé ahora, no hubiera traído los animales para el sacrificio y lo hubiera hecho una umrah. Y si no hubiera tenido animales para el sacrificio conmigo, hubiera salido del estado del ihram. Es decir, llegando a Meca, terminando la umrah, puede salir del estado de ihram antes de los días del Hajj, ¿no? Pero también dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, dice el Sheikh: inni labbadtu ra'si wa qalaltu hadi fala uhillu hatta anhar. ¿No? Que también dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam que me ha cortado el cabello o me ha afeitado el cabello y he marcado mi animal para el sacrificio, así que no saldré del estado del ihram hasta que lo sacrifique. No. Y sigue la narración y dice el Sheikh aquí: entonces todos los musulmanes salieron del estado de ihram excepto el grupo que había traído animales para el sacrificio, incluyendo el mensajero de Allah sallallahu alayhi wasallam. Igualmente Ali ibn Abi Talib y Talha ibn Ubaydillah también hicieron lo mismo del profeta, lo que hizo el profeta sallallahu alayhi wasallam. Luego, en el día de Tarwiyah, entró en el estado de ihram a aquellos que se encontraban en estado de ihram para el Hajj y que iban a Mina.
Así que pasó esa noche con ellos en Mina. Entonces, ya cuando llegó los días del Hajj, que se llama Ayam Tarwiyah, es decir, del 8 de Dhul Hijjah, empieza el primer día de Mina. Entonces, la persona tiene que regresar. Si hizo Umrah primero y salió del estado de Ihram, tiene que entrar otra vez en el estado de Ihram para el Hajj y irse a Mina. Es el lugar en Mecca que está un poco afuera o está en Mecca, pero está afuera de la ciudad misma de Mecca. Entonces, dijeron que aquí menciona en la narración que el profeta sallallahu alaihi wasallam pasó con ellos la noche en Mina, esa primera noche que es el día 8 de Mina. Ahí los dirigió en la oración del mediodía, la tarde, la puesta del sol, es decir, el Asr, Maghrib, la noche, Isha, y al amanecer, es decir, Asr. ¿No? Después siguió con ellos hacia Nimra, un lugar Nimra, en el camino de Dob, dice. Nimra se encuentra afuera de Arafat, al sur y un poco a oeste. ¿No? Y no forma parte ni del Haram, o sea, esa zona del Haram, ni de Arafat. Está entre los dos. Se erigió una tienda para él, para el profeta sallallahu alaihi wasallam, en Nimra. ¿No? Los Khulafa al-Rashidin, esos que siguieron el profeta sallallahu alaihi wasallam, los bien guiados, los califatos, hicieron igual después de él en los otros Hajj, porque cuando el Jalifa o el líder hace el Hajj con la Ummah, es decir, el Jalifa de los musulmanes, todos siguen su paso. Entonces aquí los Khulafa al-Rashidin también hicieron lo mismo en ese lugar, hicieron el campamento ahí en ese lugar. El Sheikh menciona aquí y dice dice aquí, cuando el sol pasó su cenit, él y quienes lo acompañaban se dirigieron al área de oración en el valle de lo que se llama Urna. ¿No? Se fueron a ese lugar para la oración, donde se había construido una mezquita. Esta área no forma parte ni del Haram ni de Arafat, ¿no? Está en medio de los dos, sino que dice el Sheikh aquí en la narración, es una barrera entre los dos lugares sagrados, lo permitido y lo prohibido. ¿Qué quiere decir el permitido y prohibido, esos lugares o esas zonas? Porque sabemos que el haram, hay cosas dentro del haram que no se pueden hacer, que es prohibido dentro del haram, y que normalmente no se pueden hacer, que es prohibido. O el pecado, aunque sea pecado dentro del haram y afuera del haram, dentro del haram es aún más severo y más grande, es peor, ¿no? Entonces, entre el haram y lo que no es el haram, y por eso dice, es como una barrera entre lo que es permitido y prohibido. Y este lugar está más o menos una milla del lugar de donde se encontraban. Les pronunció el sermón del Hajj, hizo la khutba del Hajj mientras estaba montado. Estamos hablando que este es el día de Arafat, porque el día 8 es de Mina, y como mencionamos, se quedaron ahí el Mina el día 8, y el profeta sallallahu alaihi wasallam dirigió el Salah de Asr, Maghrib, Isha y Fajr el siguiente día. Entonces el siguiente día Fajr ya es Arafat. Después del Fajr todos agarran sus cosas y se preparan y empiezan a caminar de Mina a Arafat, ¿no? Llegando a Arafat, de eso es lo que estamos hablando ahorita, este lugar, el profeta sallallahu alaihi wasallam, que en ese tiempo
como están narrando aquí esta narración, o está mencionando Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah esta narración, ese lugar de Urna estaba entre el Haram y Arafah, pero ahora se considera toda esa zona como Arafah, ¿no? Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo esa khutbah del Hajj allí, la khutbah del Hajj allí en ese lugar que hoy se considera Arafah, mientras estaba montado, estaba en su camello, ¿no? Era viernes, luego desmontó y los dirigió en las oraciones del mediodía y de la tarde, ¿no? Que cortó sus raka'at, o sea, de 2 y 2, pero no los juntó. Entonces, mediodía hizo 2 raka'at, en la tarde de Asr hizo otras 2 raka'at, pero no juntó los dos, ¿no? Es lo que está mencionando aquí Sheikh al-Islam en esta narración. Luego siguió sallallahu alaihi wasallam acompañado por los musulmanes al lugar de reunión en Arafah, cerca de la montaña conocida como la montaña de la misericordia, yani Jabal al-Rahma, como esas imágenes y videos y fotos donde vemos toda la gente encima de un monte pequeño haciendo dua en el día de Arafah. Eso se llama Jabal al-Rahma, que está dentro de Arafah, que en realidad su nombre no es Jabal Rahma, en realidad su nombre es Hilal, dice el Sheikh. Su nombre antiguo es Hilal, que se pronuncia, dice el Sheikh, así como la palabra Hilal se dice Hilal. No. Dice el Sheikh, esto es lo que la gente común llama Arafat, porque está en ese valle de Arafat, pero ese monte o esa montaña pequeña que la gente dice montaña de la misericordia, Jabal Rahma, en realidad se llama Hilal. Entonces él y los musulmanes continuaron, dice el Sheikh, en recuerdo y súplica, haciendo dhikr y suplicando hasta el puesto del sol, hasta la puesta del sol, yani que sabemos es Maghrib. Entonces todo el día de Arafah hacían salah, dhikr, leían Corán y hacían súplicas, yani dua, hasta el Maghrib. Después llegando al Maghrib, no rezaban Maghrib en Arafah, pero agarraban sus cosas y se empezaron a ir a Muzdalifa, donde rezó allí en Muzdalifa, rezó Maghrib y Isha juntos, llegando al Muzdalifa, ¿no? Y llegando al Muzdalifa, eso rojo, sabemos que el Maghrib es desde que se pone el sol hasta que lo rojo del cielo desaparece, ¿no? Entonces, llegando a Muzdalifa ya no se miraba el rojo del cielo, es decir, que ya entró el tiempo de Isha. Entonces él hizo los dos, Maghrib y Isha juntos, rezaron juntos, ¿no? Y se quedó ahí hasta el Fajr, hasta el amanecer. Luego dirigió a los musulmanes en la oración de Fajr, dice el Sheikh, a su hora un poco más temprana, dentro de la hora del Fajr, pero no como normal. Lo hizo después del adán de Fajr, empezaron el Salah luego. Y dice el Sheikh, luego se detuvo en Quza. El Quza, dice el Sheikh, el Quza, que es la montaña de Muzdalifa llamada al-Mashar al-Haram. Pero ahí se quedó de pie con los musulmanes hasta que amaneció. Luego los condujo a Mina. Luego llegaron, ya cuando salió el sol completamente, pues empezaron a caminar a Mina, regresando a Mina. Comenzó su viaje allí
y empezó a colectar y agarrar piedritas chiquitas para el Jamra, el Aqaba. Para el Jamra, el Aqaba, Juan, es si han visto esos videos o esas imágenes donde los musulmanes en el Hajj están tirando piedritas a unos pilares en un lugar redondo, en un, no sé, contenedor redondo así grande, donde sale de ahí unos pilares. ¿No? Eso se llama el Jamra, Jamarat. ¿No? Y allí, yani cuando llegó allí a Mina, ¿no? Dice el Sheikh, que desde que salió de Muzdalifa hasta que llegó a Mina, en el camino estaban el profeta sallallahu alaihi wasallam y los musulmanes estaban colectando esas piedritas. Y claro, no se tiran piedrotas grandes, ¿no? Son pequeñas que se tiran y se colectan varias, porque el Jamra se hacen 3 y en cada una de esas 3 se tira 7. Entonces, por lo mínimo debes de colectar unos 21, ¿no? Pero se colecta todo lo que puedas, porque los 3 días de lo que se llama los 3 días de Mina, o los 3 días del 10, 11 y el 12 y hasta el 13, dicen unas opiniones de los sabios, pero los 3 o 4 días estando en Mina se hace el Jamra, ¿no? Se hace el Jamra. Entonces, dice el Sheikh aquí, luego fue al lugar del sacrificio y ¿cómo estamos? Así. Y sacrificó 73 camellos de los animales de sacrificio que había traído. Luego ordenó a Ali, radiyallahu an, que sacrificara los 100 camellos restantes y se afeitó la cabeza, ¿no? Entonces ya hizo el Jamra, ya sacrificó y ya afeitó su cabeza, el pelo de su cabeza. Después se dirigió a la Meca y realizó el Tawaf al-Ifada, o lo que se dice Tawaf al-Hajj, ¿no? Tawaf al-Hajj, el Tawaf, el mero Tawaf que se hace para el Hajj, y que eso se hace después de hacer el Jamra, ¿no? Y después regresó pues a Meca para hacer Tawaf al-Ifada, y dice Nar al-Sheikh, aquí había apresurado la partida de sus familiares más débiles de Muzdalifa antes de amanecer, por lo que realizaron el Jamra durante la noche. O sea, es algo permitido basado a este hadith de Jabr, que el profeta sallallahu alaihi wasallam, ya sea los ancianos o las mujeres o las que cargan en veces sus bebés o algo, los que son débiles, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos permitió irse, en vez de irse después de Fajr de Muzdalifa, nos permitió irse después de la medianoche de Muzdalifa para llegar, porque ellos caminan despacio. Los ancianos pues caminan bien despacio, entonces para que lleguen a Mina para hacer el Jamra antes de toda la gente grande y fuerte, pues ellos pueden hacerlo antes de todo eso, más cómodo o fácil, más fácil. Now, y dice, se quedó con los musulmanes durante los 3 días de Mina. Now, realizó, dice el Sheikh, sigue la narración, dice, realizó con ellos las 5 oraciones diarias, o sea, rezaron las 5 oraciones allí en Mina. Dice, cortó los raka'at, pero no las combinó las oraciones. Entonces rezó Dhuhr, 2 raka'at a su tiempo. Claro, Fajr a su tiempo, Dhuhr a su tiempo, Asr a su tiempo, Maghrib a su tiempo y Isha a su tiempo. Pero Dhuhr y Asr hizo 2 raka'ats y Isha hizo 2 raka'ats. No. Entonces dice aquí, comenzando y cada día después de que el sol haya pasado su cenit, iba
a tirar las 3 Jamarat, que hay 3 Jamarat, hay uno que es más pequeño, mediano y más grande, comenzando, dice aquí la narración, con la primera Jamarat, que es la más pequeña, que es la más cerca o cercana a Mina y la más alejada de la Meca, ¿no? La que está más cerca de este lado de Mina y la que está más alejada de Meca. Entonces empezó con esa, y después tirando las 7 ahí, pues fue al siguiente y así, hasta terminar con el Jamarat al-Aqaba, los 3 pilares esos. Se quedó de pie entre la primera y la segunda Jamara, y entre la segunda y tercera. O sea, hay tres lugares. Y entre la primera y la segunda, él se paraba allí en medio para suplicar y para ser dhikr. Y se quedaba allí un tiempo largo. Menciona la narración que el tiempo equivalente a la duración de recitar Surat al-Baqarah, por ejemplo. Entonces se quedó en medio de esas por un tiempo largo, suplicando, haciendo dhikr, glorificando a Allah, y concentrado en ibadah, adoración, recordando a Allah subhanahu wa ta'ala y suplicando. E igualmente hizo lo mismo entre la segunda y la tercera. Hizo lo mismo. Y dice, pues hay 3 lugares, menciona aquí el Sheikh al-Islam Taymiyya, que hay 3 lugares para quedarse de pie, suplicando, así acorde a la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, y ese es Arafat, Muzdalifa y Mina. ¿No? Arafat, Muzdalifa y Mina. ¿No? Entonces hay 3 lugares donde se tiene que ir a esos 3 lugares, son de los pilares del Hajj. Se tienen que ir a esos lugares. Entonces se empieza a Mina, se va a Arafat, y regresando a Muzdalifa, y después regresando completamente a Mina. Now, luego dice aquí el Sheikh al-Islam Taymiyya en la narración, el último día de Tashriq, que es el día 13 de Dhul Hijjah, después de tirar las Jamarat, dice, él y los musulmanes se fueron deteniéndose en Al-Muhassab. Al-Muhassab está cerca, dice el Sheikh aquí, Sheikh al-Islam, cerca de Khayf Bani Kinana, un lugar saliendo aquí de Meca. Él y los musulmanes pasaron allí la noche del miércoles, y esa misma noche envió a Aisha radiyallahu anha con su hermano Abdurrahman a realizar la umrah desde Tan'im, ¿no? Que es el punto más cercano de Haram a la Meca, siguiendo la ruta de la gente a Medina, ¿no? Porque ahí construyeron ahí una mezquita, a la que la gente llamó ya después la mezquita de Aisha, Masjid Aisha, que está por el camino cuando estás entrando o saliendo de Meca. Porque nadie de entre los compañeros habían realizado la umrah después de que terminó el Hajj con el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, excepto Aisha, porque le había llegado la menstruación a llegar a Meca, ¿no? A llegar a Meca, y no pudo hacer todo lo que hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces la mandó a hacer umrah, ¿no? A umrah, y ella no hizo el tawaf antes, el tawaf de Hajj, estando en la Kaaba, ni hizo Safa wal Marwa, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dice aquí el Sheikh, el profeta sallallahu alaihi wasallam la ordenó de no hacerlo. Le dijo, realiza todos los rituales del Hajj, excepto que no debes
hacer tawaf alrededor de la Kaaba ni realizar el sa'i entre Safa y Marwa. Pero puedes hacer lo demás, ¿no? Entonces, él dice, sigue la narración, dice, él y los musulmanes se despidieron de la Kaaba, o sea, hicieron el tawaf al-wada, ¿no? Hicieron el último tawaf para salir de Mecca y regresar a Medina. No se quedó allí después de los días de Tashriq. Después de los días de Tashriq, que es el 13 de Dhul Hijjah, luego de ese día del 13, se fue. Y no se quedó en Mecca después. Y nadie realizó, dice el Sheikh, jamás una umra durante su tiempo que implicará salir del estado de Haram, del Ihram, o salir del Haram, dice, excepto Aisha, ¿no? Excepto Aisha, que ella sí, durante eso salieron. Está diciendo el Sheikh que nadie durante el Hajj o después salió del Haram para regresar y hacer la Umrah. Nadie lo hizo excepto Aisha, por esa razón que mencionó en la narración. Y dice Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, los sabios del hadith como Ahmed y otros siguieron su sunnah en todo esto y enseñaron este hadith grande, el hadith de Jabir ibn Abdullah. Y aquí termina el discurso de Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah. Y dice aquí el Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, y así es como dijo Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, paso por paso el Hajj, y así como narró este gran hadith Jabir ibn Abdullah, que Allah tenga misericordia de Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah y que esté complacido con el sahabi Jabir ibn Abdullah. Y termina Sheikh Abdurrahman al-Sa'di con Allahu Ta'ala A'lam, que Allah sabe mejor. Sigue Sheikh Ubayd al-Jabri con su comentario diciendo que la expresión del hadith que está en Muslim, que narró Jabir ibn Abdullah radiyallahu an, que dijo que vi al profeta sallallahu alayhi wa sallam, que dijo, que vi, رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري علي لا أحج بعد حجتي هذه. Que dijo esa expresión de Jabir ibn Abdullah, que dijo, vi al profeta sallallahu alayhi wa sallam tirando las piedras en Jamarat sobre su camello o su montura el día del sacrificio, y dijo, toman de mí sus rituales del Hajj, pues no sé si volveré a realizar el Hajj después de este mío, es decir, después de este Hajj mío. Entonces dice, esto contiene dos cosas que quiero mencionar. Primero, su dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, que vio, el dicho de Jabir ibn Abdullah, que dijo que vio al profeta sallallahu alaihi wasallam tirando las piedras sobre su monte en el día de sacrificio. El momento sabemos que dice Sheikh Ubayd al-Jabri, dice, sabemos que el momento de tirar las piedras en el Jamara se encuentra en una narración de Abu Dawud en su Sunan, con el dicho, vi al mensajero de Allah que sallallahu alayhi wa sallam tirando piedras sobre su montura el día de sacrificio por la mañana ad-duha, por la mañana de duha. O sea, en ese tiempo de duha es cuando el profeta sallallahu alayhi wa sallam lo hizo. Entonces está permitido también, porque en la otra narración dice, después de que el sol llegó a su cenit, ¿no? Entonces también es permitido hacerlo en la mañana. La segunda cosa, dice el Sheikh, es el dicho en esto de لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري علي على
علي لا أحج بعد حجتي هذه. Yani que aprenden o tomen de mí los ritos rituales del Hajj, porque no sé si volveré a realizar el Hajj después de este Hajj mío. Dice, hay una narración igual en el Sunan Ibn Majah, dice el Sheikh, que menciona y dice, لِتَأْخُذُ أُمَّتِي نُسَكَهَا, que mi nación siga que tomen o siguen los rituales del Hajj. ¿No? فَإِنِّي لَا أَدْرِ لَا عَلَيَّ لَا أَلْقَاهُمْ بَعْدَ عَامِ هَذَا. ¿No? Pues no sé si volveré a verlos después de este año mío. No, o sea, otra narración con otra expresión que menciona aquí el Sheikh. Los puntos de jurisprudencia del hadith, dice el Sheikh. Este hadith contiene 5 beneficios de la jurisprudencia islámica que podemos mencionar, por lo menos 5, dice el Sheikh. Primero, el momento para tirar las piedras del Jamra al-Aqaba es el día del sacrificio, empezando con el día Yom al-Nahr, que es el 10 de Dhul Hijjah, el día del Eid. Para los que no están haciendo Hajj, es el día del Eid. Pero para los que están en el Hajj, haciendo el Hajj, pues es el día al-Nahr, lo que se llama Yom al-Nahr, el día de sacrificio. Y dice, el tiempo para tirar las piedras se puede empezar por la mañana, basado al hadith. Segundo, está permitido tirar las piedras hasta, está permitido tirar las piedras en Jamra montado en ¿cómo se dice? En una montura o ya sea caballo o camello, o hasta los días modernos, hasta si se pudiera, coche, carro, bicicleta, lo que sea, montado. No necesita estar de pie. No. Pero el día del Hajj, los días del Hajj, los días de Mina, hay tanta gente, hay millones de gente, millones. Entonces, es muy difícil, nadie va a meter por ahí. Si caminar es difícil, subhanallah, por tanta gente. Entonces, meter un caballo, un coche o algo, eso es algo casi imposible. El tercer punto, o lo que quiere mencionar el Sheikh aquí, es la obligación de arrojar piedras al Jamrat al-Aqaba. ¿Acaso no ves que él, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, toman de mí sus rituales del Hajj? Entonces hay que seguir lo que hizo el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Cuarto, el afán del profeta sallallahu alayhi wa sallam por enseñar a la gente sobre el Hajj. Igual aquí dice el Sheikh, ¿acaso no ves que él dijo, toman sus rituales del Hajj de mí? Su intención es realizar los rituales del Hajj y enseñárselo a la gente. No, él cumplir con las dos obligaciones que su Señor ha puesto sobre él, que cumplir ese pilar del Islam para Allah subhanahu wa ta'ala él mismo, y enseñar su umma cómo hacerlo. Quinto, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam está sujeto a lo que está sujeto a los seres humanos. Él es de ellos. El profeta sallallahu alayhi wa sallam es un hombre así como los hombres. Solamente que él es el enviado de Allah subhanahu wa ta'ala, pero Allah lo eligió de dentro de los hombres, que es un hombre dentro de los hombres. Entonces está sujeto a lo que está sujeto a los seres humanos. Y por esta razón se despidió, dice, de la gente y dijo, no lo sé, tal vez no vuelva a realizar el Hajj después de este Hajj mío. Y dice el Sheikh, terminando aquí su comentario, dice, y por esta razón, subhanallah, vemos que lo que fue narrado, que falleció el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam 3 meses y 2 días después de aquel Hajj que hizo.
Naam. Su fallecimiento, sallallahu alayhi wa sallam, ocurrió el 12º día de Rabi al-Awwal, del mes de Rabi al-Awwal, del 11º año de la Hijra. Sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Naam. Y aquí termina el comentario Sheikh Ubaid al-Jabri sobre este hadith. Y como mencioné, Juan Barakallahu Fikum, hay muchos detalles del Hajj, pero esta clase, si vemos, ya llegó casi a la hora, que terminando solamente el comentario y breve explicación de Sheikh Abdurrahman al-Sadi sobre este hadith, que solamente es esa parte corta donde dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: "Khudhu anni manasikakum", tomen de mí los rituales del Hajj. O sea, solamente esa frase pequeña, duramos la hora para explicarlo y mencionar lo que dice aquí el Mashiach. Entonces, toda la narración de Jabir, hay libros grandes escritos por eso. Sheikh al-Albani, rahimahullah, el grande sabio de hadith, ha escrito un libro sobre la narración de Jabir ibn Abdullah y explica las diferentes narraciones y cadenas de transmisión sobre este hadith. Igualmente lo explicando cómo se hace el Hajj, igual explicando las diferentes expresiones que vienen en las diferentes narraciones, explicando el Hajj con detalle, y es un libro buenísimo para aprender el Hajj. Pero como mencionamos, eso estuviéramos aquí como por unas, digamos, 3 a 5 charlas nomás para terminar los beneficios y obligaciones y pilares y todas las condiciones y los pilares y las obligaciones y sunan del Hajj. Es grandísimo ese capítulo y ese tema. Entonces, con esto, inshallah, terminamos la explicación de este breve hadith, el hadith 86 de Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sadi, rahimahullah ta'ala, y con eso terminamos. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Si hay unas preguntas, Juan, barakallahu fikum, haré lo posible para ayudar en eso. Hayakum Allah. Juan, no veo que hay preguntas, entonces me despido de Juan, barakallahu fikum, y hasta la próxima clase. Mañana tenemos una clase de las lecciones importantes de Sheikh Abdulaziz bin Baz, rahimahullah, y aquí pues nos vemos en la próxima clase, bi'idnillah, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.